¿Qué es lo que lo llevó a la oración de él? Así que en esta tarde te damos las gracias, Señor del universo, Creador de los cielos y de la tierra, que nos has hablado por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado. Te agradecemos, Señor, por la grande bendición que tú nos das al ponernos en este lugar, Señor, en donde pedimos, Señor, que nos perdones, así como oró Nehemías. Hemos pecado contra ti, hemos hecho iniquidad, y rogamos que la sangre preciosa de Jesucristo, que tiene poder para limpiar, para purificar, en esta hora, Señor, queremos la bendición, la gracia tuya de tener, Señor, una comunión entre tu Espíritu Santo y tu palabra, entre nuestro Señor Jesucristo y Dios Padre, sentado y coronado de honra y de gloria. Pedimos sabiduría, Señor, para predicar a Jesucristo crucificado y resucitado. Aunque estemos en el libro de Nehemías, mi Señor, tú ahí apareces. Te damos las gracias, Señor, por esta bendición del cielo que tenemos ahora, en este tiempo, Señor, de pregonar, Padre, tu palabra. Muchas gracias. En realidad no somos dignos, Señor, de esto, pero tu gracia y tu misericordia nos quiere dar esta bendición. Muchas gracias, que nos fortalece, que nos llena, porque tu Espíritu nos habla, Señor, tu Espíritu Santo. Y tiene que pasar, Señor, por este vaso inútil que en tus manos, Señor, lo creemos. Solo en tus manos se puede hacer útil, Señor. Pero en lo que resta de mi persona, yo solo, Señor, soy una persona limitada, sin sabiduría, sin conocimiento, pecador con naturaleza terrenal. Por eso ruego por tu ayuda, Señor, y por las almas que no te conocen, Señor. Que uses este mensaje, Señor, hasta donde tú solo sabes, en todo el esplendor de tu conocimiento, en los 5 continentes, un alma, Señor, uno. Todo dependemos de ti, Señor. Es tu obra, es tu Espíritu Santo, es tu palabra, Señor, es tu iglesia. Muchas gracias. Bendice a los enfermos, sánalos, Señor, y que le lleven tu palabra también a los que están en los hospitales, a los que predican en tierras lejanas, a los perseguidos, Señor, a siervos tuyos que tienen necesidad, Señor. Bendícelos, ayúdalos y fortalécenos siempre para seguir, Señor, avanzando. Muchas gracias. En el nombre precioso de Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien. Así damos inicio, mis hermanos, en esta hora, este tema que nos habla de una restauración, que nos habla de una reedificación de un pueblo, de una nación.
Y abrimos este libro, un libro histórico. En realidad, mis hermanos, en estos tiempos que estamos viviendo, el mes de abril, a mediados de abril del año 2025, el mundo recuerda y se acuerda de lo que Jesucristo vino a hacer a este mundo. Y gloria a Dios, pero en realidad todos los días debemos de acordarnos de lo que Jesucristo hizo, primeramente por su iglesia que ya le conocemos. El mundo que vive en tinieblas lo entendemos, que una vez al año lo hagan, lo comprendemos. Y qué bueno, no estamos criticando esa postura de los que no tienen una relación con nuestro Señor Jesucristo. La iglesia tiene que aprovechar los tiempos para llevarles el evangelio de la salvación, pero como iglesia lo tenemos que predicar constantemente. Lo que nuestro Señor Jesucristo hizo, esas maravillas de la salvación del alma del hombre de una condenación eterna. El precio que Él pagó al venir a un mundo oscuro y lleno de pecado y de maldad, en donde fue rechazado. Así que ese debe de ser el centro de nuestro mensaje constantemente, siempre. Y debe de ser el tema central de nuestra familia también. Lo que nuestro precioso Señor Jesucristo hizo cuando nos sentamos a la mesa con nuestros hijos, cuando vamos caminando por el campo, cuando los llevamos a la escuela. El nombre más sobresaliente debe de ser nuestro Señor Jesucristo y esa salvación eterna, esa salvación tan grande, tan inmensa que Él demostró hacia nosotros, debe de ser el tema central en la cual nos debemos de deleitar constantemente. Lo que nuestro Señor hizo en la cruz del Calvario por hombres pecadores como yo. Dijo el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Eso fue lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Así que debe de ser un tema central. Ese es el gozo de la salvación que debemos de tener constantemente. Lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario al poner su vida por nuestros pecados. Ahí es donde debemos de concentrarnos constantemente, sin importar qué libro de la Biblia tengamos que abrir. En este caso, vamos a comenzar con el libro de Nehemías, en donde es importante conocer un poquito de información sobre este libro de Nehemías. Nosotros sabemos, mis hermanos, que Nehemías, el libro de Nehemías, pertenece a los 12 libros históricos del Antiguo Testamento. 12 libros históricos del Antiguo Testamento, que comienza con Josué. Y si vamos más atrás, tenemos la Torá,
que le llaman en el hebreo, y en el griego es el Pentateuco, los 5 libros de Moisés. Así que los libros históricos comienzan desde que Josué inicia la conquista. Y luego vienen los libros de los jueces. Más adelantito tenemos a Ruth. Proseguimos adelante, tenemos el primer libro de Samuel y el segundo libro de Samuel. Y luego posteriormente entramos al primer libro de Reyes y al segundo libro de Reyes, para continuar con primer libro de Crónicas y el segundo libro de Crónicas. Más adelante tenemos a Esdras, a Nehemías y a Esther. Son 12 libros históricos en la cual vamos a abrir este libro de Nehemías, en donde, mis hermanos, también dentro de la agrupación como libros, también debemos de entender en qué tiempo histórico se vivió o en qué tiempo histórico vivió Nehemías, que era un copero del rey, el que le acercaba la comida y el vino. Trabajaba en el palacio. Es importante saber en qué periodo histórico, sí, porque la Biblia no se lee a ciegas. Es importante, como dice el apóstol Pablo, conocer la palabra del Señor conforme a ciencia, conforme a conocimiento. Es importante, muy importante, ubicarnos dentro de la historia del Antiguo Testamento del pueblo de Israel, en la cual vivió Nehemías. Nehemías vivió en un periodo, mis hermanos, conocido como en el periodo del retorno, cuando Jerusalén regresó de Babilonia después de haber estado 70 años en cautiverio. Nosotros sabemos que los periodos del Antiguo Testamento, y lo hemos repetido muchas veces, pero es importante que tengamos este pequeño conocimiento de los periodos históricos del Antiguo Testamento, así como los libros que ya les mencioné. Tenemos el periodo de la creación de Israel, y lo encontramos desde Génesis 12 a Génesis capítulo 50. Ahí vemos el llamado de Abraham, de Isaac y de Jacob, y el pacto abrahámico, en donde hay promesas de una tierra, de la venida de nuestro Señor Jesucristo también allí. Y en este periodo de la creación, mis hermanos, se encuentra entonces cuando Israel ya entra, Jacob y sus hijos, a Egipto. Y ahí se multiplican y se hacen nación. Millares y millares como las estrellas del cielo. El Señor comienza a desarrollar su plan con Abraham, Isaac, Jacob y sus hijos de Jacob. Luego viene el periodo de la salida de Israel de la esclavitud de 400 años, 430 años. Y viene ese periodo de la salida. Y ese periodo de la salida abarcan los libros de Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Ahí se encuentra la salida de Israel de la esclavitud. Hay un
pacto sinaítico. Como intermediario, Moisés se establecen leyes y también la forma como el hombre debe de acercarse a Dios por medio de los sacrificios en el libro de Levítico. Y en el libro de Números se encuentran relatados los 40 años que Israel anduvo como peregrino en el desierto. Antes de entrar a la tierra prometida, estando en el umbral de la tierra prometida, Moisés va a morir. Pero antes de morir, Moisés tiene una carga profunda, una carga intensa por esa nueva generación que no oyó ni se le leyó las leyes del Dios Redentor allá en el monte Sinaí, porque toda esa generación de sus padres murieron en los 40 años en el desierto. Así que Moisés tiene una carga y ve una necesidad de que estas personas, estos israelitas, recibieran la palabra del Señor, y se le hace una doble lectura, podemos decir, un repaso de la ley en el libro de Deuteronomio. Allí muere Moisés y luego entra al escenario el joven Josué, hijo de Nun, y es donde tenemos el periodo de la conquista. El tiempo avanza, se posesionan de la tierra prometida, el Señor cumple su palabra, su promesa, les da como herencia la tierra prometida a Israel. Se reparten las tierras según el número de la gente que constituía cada tribu. Y luego viene la muerte de Josué. Y Israel se queda sin ningún líder, sin rey. No había ni siquiera rey en ese tiempo. Entonces termina el tiempo de la conquista. Así que tenemos creación, salida y conquista. Y cuando termina ese periodo de la conquista, tenemos aproximadamente 350 años de historia de los jueces. 14 jueces aproximadamente. El primero fue Otoniel y el último de ellos fue Samuel. Aunque Samuel tuvo 3 ministerios: fue sacerdote, fue profeta y fue juez. De allí, en ese periodo de los jueces, ahí usted va a encontrar el libro de jueces y el libro de Ruth, y los primeros 7, 8 capítulos del primer libro de Samuel. De ahí se encuentra todo el compendio de la historia de 350 años aproximadamente del tiempo de los libertadores, de los jueces. El pueblo pide rey y entonces el Señor manda a Samuel a ungir a Saúl como rey. Y entra el otro periodo histórico, el tiempo, el periodo de la monarquía, el periodo de los reyes. Y vienen los reyes después de Saúl, que es desechado. Viene David. Y posteriormente su hijo Salomón. Su hijo Salomón, cuando muere, queda en el reino Roboam, su hijo. Y en el tiempo de Roboam hay una división del reino. 10 tribus al norte y 2 tribus en Judá, Benjamín y Judá. Reino dividido. Jeroboam en las 10 tribus y Roboam aquí en Jerusalén. Dentro del periodo histórico de los reyes, lo más sobresaliente. Así debemos de entender las sagradas escrituras. Más adelante,
un pueblo entregado a la idolatría, un pueblo que hizo pacto con su Dios, un pueblo que se le delegó leyes, 603 mandamientos, un pueblo lleno de bendiciones, saturado de bendiciones, bendiciones espirituales a través de la palabra de Dios y bendiciones que sus ojos vieron cuando el Dios de Israel mostró su gloria, cuando el Dios de Israel mostró su poder, cuando el Dios creador del libro del Génesis, el que salvó a Israel de la esclavitud en Egipto, vieron los israelitas los hechos portentosos del Señor, cosa que los hombres no podían hacer, como abrir el Mar Rojo, como cuando los juicios vinieron a Egipto, 10 juicios, como aquel alimento del cielo conocido, maná, con todos los nutrientes necesarios para subsistir, para poder vivir durante los 40 años. El maná del cielo, en la sabiduría del Señor, alimentó a su pueblo. Y cuando el pueblo se volvía rebelde porque querían carne, cuando querían lo que más anhelaban y deseaban, el Señor en su misericordia lo proveía. Y el Señor hacía venir las codornices y ellos recogían carne para comer. Hechos grandes y maravillosos. Israel pecaba delante del Señor, así como nosotros hoy en día, que a pesar que conocemos las maravillas del Señor, conocemos que Él nos rompió el yugo de Satanás y también ese pecado, la ley del pecado que predominaba sobre nosotros y nos mantenía en esclavitud, en la cual nadie nos podía ayudar. Solo la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, donde derramó su sangre, donde Él nos perdonó y nos limpió y Él nos regeneró en nuestro espíritu. Ciego éramos porque vivíamos en tinieblas, pero luz nos resplandeció en el espíritu. Y conocemos esos milagros y conocemos esas maravillas que nadie lo puede hacer, ni un científico, ni una tecnología puede darnos esa restauración espiritual. El hombre caído y muerto en sus delitos y pecados. Y la palabra de Dios que nos enseña que la paga del pecado es la muerte. Es la condenación eterna por nuestros propios pecados que voluntariamente escogimos y practicamos y decidimos vivir así. Pero gloria a Dios porque nuestro Señor Jesucristo puso la solución al venir a este mundo perdido. Israel así miraba las maravillas del Señor. Ordenó un tabernáculo, el Dios de gloria, porque Él se quería reunir con su pueblo. Él quería estar en medio de su pueblo, así como está nuestro Señor Jesucristo en nuestro ser por su Espíritu Santo. Así Israel tenía esa bendición de que miraba la gloria de Dios a través de la nube Shekinah, en donde allí hablaba Moisés con el ángel de Dios, pero descendía en este templo, en este tabernáculo. Así Israel vivió, y así a lo largo de los periodos históricos, tanto de jueces, desde el desierto mismo, desde la conquista, Israel siempre fallaba como nosotros fallamos. En cada periodo histórico vemos
la naturaleza caída del hombre. Y vemos las características de nuestro Dios, vemos sus atributos, su carácter de Él, vemos su amor, vemos su compasión, vemos su misericordia, pero también vemos su justicia, porque Él aplicaba justicia. En el tiempo de los jueces, un tiempo de apostasía. En el tiempo de los reyes, el primer rey Saúl, como lo enseñamos la semana que pasó, un rey que le falló al Señor. Este tiempo de los reyes, mis hermanos, termina con la dispersión de Israel. 100 años antes de que caiga Judá y que haya sido entregado Jerusalén en manos del rey Nabucodonosor, el Señor los entregó, dice su palabra, por tanta idolatría, por tanta desobediencia, por tanto rechazar la palabra del Señor, por tanto que no querían oír la palabra del Señor, que en su misericordia el Señor quería que Israel cumpla como el Señor había hecho ese pacto en Sinaí, en donde la desobediencia traía sus consecuencias. Ahorita vamos a ver cómo Nehemías ora y se va hasta el libro de que escribió Moisés en el Pentateuco, y de ahí toma la palabra del Señor. Pero Israel siempre se entregó a la idolatría, y no hay diferencia entre Israel y la iglesia. También nosotros caemos en idolatría. Es todo lo que ocupa el lugar en tu corazón, en tu interior, antes que el Señor, antes que tu Salvador, antes que aquel que te perdonó tus pecados. Cuando tú metes a alguien que se siente en el trono de tu corazón, ya sea la avaricia, ya sea los deseos de la carne, ya sea la vanagloria de la vida, yo no sé qué es lo que ocupa el corazón del creyente, dejando fuera la voluntad del Señor. Y es allí cuando el Señor corrige. Es allí cuando el Señor disciplina por misericordia, por amor. Es allí donde el Señor nos enseña el camino que debemos de andar y que debemos de seguir. Israel así fue tratado en el tiempo de los reyes. Antes de que cayera Jerusalén, cayó el reino del norte a través de los asirios, y muchos de las tribus del norte corrieron a refugiarse al reino del sur, allí en Judá. Es por eso que creemos que no hay tribus perdidas, porque la Biblia lo enseña, que muchos corrieron a Jerusalén para refugiarse en ese tiempo. Surge un profeta 100 años antes de Jeremías. Ahí estaba el hijo de Amós, el profeta Isaías, invitándole al pueblo al arrepentimiento. Y habla que el buey conoce a su dueño y el asno conoce el pesebre de su Señor, pero Israel no entiende. ¿Hasta cuándo quieren ser castigados? Dice el profeta Isaías, por el Espíritu Santo del Señor. ¿Hasta cuándo? Venía Faraón por medio de Necao, y muchas veces los asirios también, a asolar a Judá. El Señor invitó vez tras vez al pueblo al arrepentimiento. Ellos seguían en su programa de religiosidad, programa
de religiosidad quiere decir que tenían sus propios métodos de acercarse al Señor, tenían sus propias ideas e imaginaciones, pero estaban fuera de la voluntad del Señor que Moisés había dado a su pueblo. Cuando el profeta venía, Jeremías, y les hablaba y les decía la voluntad del Señor, los reyes no querían entender, los líderes lo que hacían, cortaban el rollo escrito y lo echaban a la lumbre, y al profeta lo aborrecían. El profeta que siempre hablaba la verdad, que siempre hablaba la palabra de Dios, que se daba cuenta que lo que Israel estaba haciendo, inclusive a los falsos profetas que anunciaban paz y que anunciaban prosperidad, pero Jeremías sabía que Israel iba a tener que ser entregado a Babilonia si ellos no se arrepentían de su pecado. Transcurrió mucho tiempo para que llegara ese juicio. Y el Señor habló vez tras vez, pero Israel no entendía. Israel le gustaba escuchar cosas bonitas. Israel le gustaba escuchar que venía paz, que venía prosperidad, pero no querían arreglar sus vidas. No querían dejar el camino de la injusticia. Oprimían a los débiles, oprimían a las viudas, oprimían a los huérfanos. Los mismos sacerdotes se mezclaban con los pensamientos de los reyes malos y la palabra de Dios la tenían abandonada. Hay un ejemplo de uno de los reyes que cuando llegó al trono tuvo la voluntad de hacer la voluntad del Señor y mandó a limpiar el templo porque el templo estaba cerrado. Habían altares de los Baales allí. El libro de la ley se encontraba perdido en el templo hasta que lo hallaron. Y tal parece que era el rey Joás el que encontró la palabra del Señor y comenzó a poner en primer lugar la palabra del Señor. Porque no es palabra de hombre, no es palabra de un personaje en este mundo poderoso, es la palabra del Redentor de Israel, es la palabra del Dios creador de los cielos y de la tierra, es la palabra del Dios del universo, es la palabra de aquel que dio su vida en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Pero a Israel no le importaba y el profeta hablaba de que venía juicio. Hoy en día ya no se puede predicar lo que la Biblia enseña, porque luego condenan a aquel que es instrumento de lo que está escrito aquí y le dicen que esa persona tiene un ministerio de condenación. Están tan ciegos que no se dan cuenta que el problema que hay entre Dios y los hombres desde Génesis 3 ha sido el pecado, ha sido la transgresión, ha sido la desobediencia del hombre, ha sido nuestra naturaleza corrupta que se opone a hacer la voluntad del Señor. Y no queremos que nos confronten porque estamos cómodos con nuestro pecado. Y vemos como bicho raro a Jeremías, que trae la verdad de Dios. Y Jeremías lo tuvieron que meter en un pozo lleno de lodo, que estaba a punto de morir allí. En este periodo de los reyes, cuando ya Judá iba de caída, es cuando viene Nabucodonosor, con el permiso del Señor. Y aún el Señor todavía les da un poquito más
de oportunidad al arrepentimiento. Un poquito más delante de sus ojos estaba Nabucodonosor y su ejército. Y el Señor no los trató mal. No permitió que Nabucodonosor los arrollara la primera vez que llegó a Jerusalén. Jerusalén se llevó cautivo a Daniel, a Azarías, a Misael y a Ananías, que más adelante en Babilonia se llamaron Sadrach, Mesach y Abednego. Y escogió el rey de Babilonia, Nabucodonosor, todo lo mejor de los jóvenes, de gente preparada, de gente estudiada, para que le sirvan en su imperio, para que florezca más Babilonia. Es como hacen los Estados Unidos, se trae a los mejores estudiantes del mundo para que se preparen aquí y sirvan a la nación, y la nación crezca más floreciente en tecnología, en inteligencia artificial, en todo lo que corresponde a ciencia y conocimiento. Así Nabucodonosor era su sistema de trabajar, y la primera vez se lleva a ellos, jovencitos. Y allí el profeta Jeremías les hablaba, pero las voces contrarias decían que Nabucodonosor, aquellos que se los había llevado, los iba a volver para atrás, porque habían falsos profetas que no tenían comunión con el Señor, que no mantenían una relación estrecha con el Espíritu del Señor, y entonces ellos hablaron dentro de sus perversos pensamientos, dentro de sus perversas imaginaciones, dando falsas profecías de prosperidad y de bienestar. Y el pueblo era engañado de esa manera. Y la verdad, el hombre que anda sin comunión con el Señor nunca le va a gustar. Nunca le va a gustar la palabra de Dios tal y como el Señor lo tiene escrito en este libro. No necesitas ir muy lejos. No necesitas escuchar a la multitud de predicadores que hay en las redes sociales. Simplemente acércate a este libro. Simplemente invierte tiempo y humíllate delante del Señor, como se humilló Nehemías, reconociendo su pecado, reconociendo su soberbia y su orgullo. Y acércate así a este libro y dile: Señor, perdona mis pecados, perdona mi altivez, perdona mi injusticia, Señor. Yo quiero que tú me hables, quiero conocer el camino de la justicia. No vas a ir muy lejos, aquí está, como dijo el Señor. No necesitas ir al cielo, ni necesitas ir en lo profundo del mar. Aquí lo tienes cerca, la voluntad del Señor. Pero no te gusta leer, mucho menos te gusta meditar. ¿Sabes por qué? Porque tú ya estás cómodo y haces y vives como tú quieres. Por eso es que no se puede recibir la revelación y la iluminación del Espíritu Santo, porque quieres vivir para tus propios deseos, quieres vivir para tu propio ego. Eso le pasó a Saúl, lo vimos la semana pasada. El Señor le dijo: destruye todo. Él hizo lo que le convenía. Y ese es el problema hoy en día. Y te llenas de orgullo. Pero déjame decirte algo. Si tú no pones freno a tu orgullo, a tu soberbia, te estás inflando. La soberbia es altivez. Vas agarrando altura. Y cuando estés en lo más alto, de ahí el Señor te va a derribar. Pero es por culpa tuya, por tu mismo orgullo. Porque antes de la caída viene la soberbia. Antes de la caída viene el orgullo. Antes de la caída, mis hermanos, viene los que nos sentimos autosuficientes.
y vemos a los demás sin valor. Somos los únicos. Y eso se llama orgullo y soberbia. Satanás, fue su pecado, la condenación del diablo. Ese fue el orgullo. Lee allí en Isaías 14: subiré a lo más alto, a los lados de las estrellas, estableceré mi trono. Orgullo. Y eso no nos ayuda. Hoy en día lo podemos ver tristemente delante de nuestros ojos. La condición espiritual de nuestros hermanos, comenzando conmigo. ¿Cuánto necesitamos del alimento de la palabra de Dios? ¿Cuánto necesitamos de la comunión con el Espíritu Santo? ¿Cuánto necesitamos que el Señor abra los ojos del entendimiento? Yo no los puedo abrir, pero el Señor sí, para que podamos nosotros entender y la bendición de su Espíritu venga a nuestra vida para amar a nuestros hermanos, para amar la obra de Dios, para predicar su evangelio. Recuerda que el justo por la fe vivirá. El justo no va a vivir por la vista. El que no está caminando con el Señor va a querer vivir por la vista y vive por la vista. Y eso es pecado. Lo que no proviene de fe, dice la Biblia, es pecado. Y aquí nosotros entonces vemos cómo Nabucodonosor hizo 3 incursiones. En la primera se llevó a Daniel y a sus primos y a mucha gente. En la segunda incursión se llevan a Ezequiel también y otro grupo de personas. 1500 kilómetros de Jerusalén hasta Babilonia, 1500 kilómetros, mínimo de 3 meses a 3 meses y medio caminando, amarrado como esclavo. Y eso es duro. En la tercera incursión, Nabucodonosor destruye el templo. Nabucodonosor destruye la ciudad. Y hay una profecía aquí en el libro profético de Jeremías, donde dice así la palabra del Señor. Lo voy a leer. Jeremías capítulo 25. Mira cómo dice. Dice la palabra de Dios en Jeremías capítulo 25. Dice: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto antes de que venga la destrucción total, sin misericordia, porque llegó el tiempo de juicio. Mi Señor es amor, mi Señor es eterno, tiene todos sus atributos en perfecta armonía, y ahí va también su justicia. Y aquí le está diciendo: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Jeremías capítulo 25 y el versículo 11. Así aquí lo dice. Así que también tenemos en el mismo Jeremías capítulo 29, mire cómo dice. En el capítulo 29 de Jeremías: porque así dijo Jehová, porque así dijo Jehová, así dijo el Espíritu Santo, así dijo el Rey de Israel, así dijo el Redentor de Israel, así dijo aquel que te sacó de Egipto, así dijo aquel que te condujo en el desierto, así dijo aquel que cumplió su palabra en la tierra prometida, dándotelo por herencia, así dijo el Dios de los jueces que los libertó para darle perdón y salvación, así dijo Jehová. Dice: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, escuche bien,
yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Mira lo que está diciendo. En el capítulo 25 está dando la sentencia de 70 años. Su juicio, su justicia. Pero también su misericordia va acompañado, su esperanza, porque es un Dios de justicia, pero es un Dios de esperanza. Es un Dios que nos corrige por amor, pero también es un Dios que nos bendice. Y yo, dice, los voy a traer después de los 70 años y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para dar fin lo que ustedes esperan. Yo deseo un pensamiento que tengan, tengo pensamientos de paz para ustedes. Pero primero tienen que pasar por el fuego, primero tienen que pasar por la disciplina, primero tienen que pasar para derramar sus lágrimas y producir arrepentimiento en ustedes. Hay mucha gente que le gusta tomar solamente este versículo que dice el Señor que Él tiene pensamiento de paz, pero ¿qué dicen los contextos? ¿Por qué no lo lees? Porque no te das cuenta que primero está hablando de un juicio, de una corrección, de una disciplina, de un azote, de una desolación, de un cautiverio de más de 1500 kilómetros caminando. ¿Por qué queremos tomar lo que nos conviene nada más? Es una tristeza cuando vemos gente detrás del púlpito tomando lo que les conviene y engañando a la gente que está enfrente de ellos. Tú tienes que leer de acuerdo al contexto y al pensamiento global de nuestro Señor que está dando en su palabra. Porque si no te conviertes en un falso profeta. Porque estás aplicando mal la palabra del Señor. Y aquí está entonces la promesa de esperanza después del juicio. Recuerde lo que pasó. Recuerda lo que pasó y cómo el profeta escribe Lamentaciones, donde derramaba sus lágrimas y él se encontraba entre Jerusalén y el templo. Dice, cómo ha caído la ciudad populosa, una ciudad hermosa, un templo hermoso, donde la gloria de Dios descendía en ese templo, para que los hombres pudieran adorar al Dios de Israel. La gloria de Dios que encendía el altar del holocausto allí, a través de un fuego del cielo que venía, y los hombres miraban la gloria de Dios y miraban la columna de nube que descendía allí, y ellos adoraban y ellos se llenaban del Señor. Ahora solo puro escombro. Ahora todo fue puesto a fuego. ¿Cómo están las ruinas espirituales de la iglesia? ¿Cómo están los muros que te protegían? Los muros espirituales, los muros del casco de la salvación, los muros del escudo de la fe, los muros de la espada del Espíritu. ¿Cómo está en estos tiempos la iglesia? Por rebeldía, por idolatría, por orgullo, egoísmo, por no querer humillarse al Señor, por no dar una entrega total de tus pensamientos, de todos tus pensamientos, tu mente, tu alma, tu espíritu, una entrega total. Porque tú quieres lo que amas y no lo quieres destruir, como Saúl. Y aún así te molestas y no ves tu propio pecado que están delante de tus ojos. Saúl no veía, Samuel sí lo veía. Saúl decía, yo estoy haciendo la voluntad del Señor. ¿Y qué son esos bramidos que vienen de las ovejas? Si el Señor te dijo, destruye todo. Dice, destruí todos los amalecitas. Y ahí traía al rey amalecita, Agag. Era sordo.
no oía y era ciego. Y ese es el problema de la ruina espiritual en estos tiempos. Y eso pasó con Israel. Y eso el apóstol Pablo dice que no se vuelva a repetir en la iglesia. Y aquí está escrito para ejemplo a nosotros. No entendió el pueblo y fue llevado cautivo 70 años. Y desde allá profetizó Ezequiel, donde Ezequiel vio el templo. Recuerda que Ezequiel fue llevado en la segunda ola. Fueron 3 incursiones. En la segunda excursión fue llevado Ezequiel. Y el Señor lo puso a profetizar a los ancianos que habían sido llevados a Babilonia. Y vienen las visiones de la gloria de Dios. Ezequiel mira el templo de Dios. Y él observa cómo la gloria de Dios se va alejando del templo de Jerusalén. Y por un instante posa en el monte de los olivos. La gloria de Dios abandonó el templo, abandonó Jerusalén. Jerusalén es llevada a Babilonia. Estando en Babilonia, tristemente, se acordaban de Sión. Los pusieron a escarbar canales junto a los ríos de Babilonia, dice. Allí nosotros colgamos nuestras herramientas, nuestros instrumentos de música, nuestras arpas. Y ahí llorábamos. Porque venía la memoria, así como ahora tú viene a tu memoria. Hace años cuando yo predicaba, hace años cuando yo servía. Ya tengo tantos años sirviendo al Señor. Pero hoy en día la gloria de Dios, hoy en día esa comunión, esa llenura del Espíritu Santo no hay. La voluntad del Señor ya salió de tu corazón. Por rebeldía, por pecado, por desobediencia. Y así le pasó a Israel. Ellos lloraban. Quizás todavía falta más para que la iglesia llore, para que la iglesia clame, para que la iglesia mire hacia el cielo y por el Espíritu Santo diga: Señor, hemos pecado. Señor, tu palabra era verdad, como lo predicaban los hermanos, obtenido de las sagradas escrituras. Señor, hemos hecho escarnio con ellos. Señor, hemos despreciado a nuestros hermanos. Señor, perdona nuestros pecados. Y así estaban los hermanos en Babilonia. El tiempo fue avanzando. Ahí el profeta Daniel, a sus escasos 84 años, 84 años de vida, fue llevado de joven. Él tenía en mente cuántos años tenía cuando fue llevado cautivo, cuando fue traído a Babilonia. Él sabía su edad. Así que transcurrió el tiempo, él solamente sumó. Si me trajeron a los 12, 13 años, no sé, la Biblia no lo dice, pero era jovencito, solo sumó los años de su estancia en Babilonia. Y como él era un hombre que siempre miraba el libro de la ley, era un hombre que no se apartaba de la palabra de Dios. Era un hombre que amaba a su Señor, amaba a su Redentor. Y podemos ver por medio de su testimonio y de la vida de Daniel que él no le importaba que aunque habían peligro de muerte cuando hubiese alguien que adorara a otro Dios y no adoraran al rey de Babilonia o al rey de Medo-Persa, él seguía siendo fiel porque él estaba seguro, era un hombre de fe. Dice allí en Hebreos 11 que muchos por medio de la fe, por medio de ese poder que Dios nos da,
cuando nosotros obedecemos su palabra, cuando nosotros tenemos como prioridad la Biblia, la palabra del Señor, y lo tomamos como una palabra verdadera de este Dios vivo, creador de los cielos y de la tierra, que mandó a nuestro Señor Jesucristo a este mundo, que puso su vida por nosotros, que pagó el precio y tomó nuestros pecados, y su justicia nos ha revestido, nos ha sellado con su Espíritu Santo. Ahora entendemos y comprendemos las Escrituras, y debe de ser el alimento diario y constante de obediencia y de meditación en Él. Estamos viviendo en una generación que muy poco predica la palabra de Dios. Predican o enseñan sueños y visiones, experiencias humanas, y eso solamente en el diagnóstico espiritual nos dice que están alejados de la palabra de Dios. Solo un texto toman y lo aplican como quieren, como el que enseñé ahorita. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Y lo aplican a otra cosa que te conviene. Tú quieres usar la palabra de Dios solamente como la psicología la usa. Y eso es peligroso, porque delante de ti se encuentra el pueblo del Señor, se encuentra la iglesia que fue comprado con la sangre de Jesucristo, y la iglesia es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y está unida a la cabeza que es nuestro Señor Jesucristo. Nos estamos metiendo con algo muy, pero muy sublime y delicado.